chikungunya por la característica que adquiere el paciente defendiéndose de los grandes dolores articulares. No repite. ¿Qué sucede? Esta enfermedad puede pasar por una fase subaguda y una fase crónica, lo que implica que usted puede pasar los primeros 10 días del malestar, de los dolores articulares y de la fiebre, pero puede venir en 2 meses con los mismos dolores y es secundario a ese virus que ya le dio por primera vez. No significa que le ha repetido, pero me voy más lejos. Eso puede durar años y convertirse en una artritis reumatoidea, lo que van a ser dolores que van a persistir por más tiempo, lo que implica que aunque la enfermedad tiene una mortalidad muy baja, no es una enfermedad simple. Ahora, se han dicho muchas cosas, que si fue fueron los haitianos que la trajeron, que si fue que tiraron algo en el aire. Bueno, eso es propio de países pobres en vía de desarrollo con pobre nivel educacional. Sí. Porque cuando organismos como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud dice que es un mosquito que la transmite, que está más que demostrado, es mucho decir pensar que pueda ser otra cosa, y específicamente en República Dominicana, cuando ya en otros países conocen de la enfermedad, ya es una enfermedad endémica en otros países. Entonces para nosotros que digamos que son esas cosas que la producen, es cuestión. Pero lo lamentable es que profesionales dicen eso. Sin embargo, yo iba a decir, sin embargo, bueno, mira, profesionales de la medicina. Ustedes tienen. Yo fui a un médico, doctora. Yo fui a un médico que yo le tengo mucho aprecio, precisamente afectado por la chikungunya. Y él me dijo a mí que eso no era mosquito nada. Bueno, pues que me perdone ese médico, todos los médicos que lo crean, y lamentablemente da pena. Eso habla mucho del nivel de nosotros, que tenemos que revisarnos, tenemos que actualizarnos, porque cuando, vuelvo y les reitero, organismos como la Organización Mundial de la Salud dan la voz de alarma, que fueron los primeros que dieron la voz de alarma cuando surgió en diciembre en las islas del Caribe, y dicen que es un mosquito que lo transmite. Para mí es muy cuesta arriba yo pensar en otra cosa. Ahora, hay una cosa, y es que los médicos nos confundimos y creemos que todo es chikungunya, y no. Hay que pensar en dengue, hay que pensar en leptospirosis, hay que pensar en otros virus, porque estamos en el momento epidémico de los virus. Claro. Entonces, el que un médico diga eso, deja mucho que decir, y yo creo que se hace más imperioso lo que es la certificación y recertificación médica, lo que va a obligar a los médicos a que tengamos que actualizar. Un médico es un caso extremo, pero yo he escuchado comunicadores también profesionales, o sea, que eso no es exclusivo de gente que no piensa, ni que no tiene nivel académico, como usted planteó en principio. En términos generales sí, eso pudiera ser, pero hemos escuchado gente en los medios de comunicación, profesionales, cultivados, que uno piensa, y entonces ellos corroboran el hecho. Incluso ahora estoy escuchando a alguien planteando del cianuro, Mira, y de unos vientos que vienen de qué sé yo qué parte, pero venga acá. Vuelvo y reitero, en un momento como este, por ejemplo, nosotros como infectólogos, nosotros siempre tenemos lo que es la epidemiología de las enfermedades siempre muy pendiente. Y sabemos, por ejemplo, que el que nos llega a nosotros con un cuadro febril, nosotros no pensamos en chikungunya de una vez. Entonces, las emergencias de los centros privados y públicos están abarrotadas de los pacientes, que con horas de fiebre ya cogen para la emergencia. Cuando ven todas las personas amontonadas, dicen, bueno, esto es chikungunya, pero realmente no todo es chikungunya, vuelvo y reitero. Por ejemplo, en mis estadísticas, ustedes no se imaginan cuántas cosas nosotros conocemos. O sea, cosas que no son raras, sino que siempre se han presentado y hay que hacer diagnósticos diferenciales. Lo que pasa es que no estamos haciendo diagnósticos diferenciales, y hay que hacer diagnósticos diferenciales porque, por ejemplo, confundir un chikungunya con un dengue, eso significa muerte. Por ejemplo, en un niño pequeño, que nosotros lo estamos viendo, nos están confundiendo la enfermedad con otras cosas. Afortunadamente nos la mandan al Arturo Grullón
y nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial, pero quizás si nos pensáramos en lo que piensan del inicio y no pensáramos en chikungunya, que produce manifestaciones atípicas en un niño pequeño, quizás esos fueron niños que fallecieran. Sin embargo, no han fallecido. Es decir, que yo pienso que aquí lo que nosotros tenemos que tener claro lo que son diagnósticos diferenciales. Y la persona no alarmarse en el sentido de que con la primera fiebre van para la emergencia. ¿Cuál es el protocolo entonces adecuado para el tratamiento de esta enfermedad? Porque se trazan protocolos. Sí. El dengue tiene su protocolo. Sí. En el caso de la chikungunya. En el caso de la chikungunya, el paciente no tiene ninguna comorbilidad, llámese, es un paciente que no tiene ninguna enfermedad de base. Es un paciente que no es un anciano, es un paciente que no está por debajo de un año. En ese paciente, las primeras 72 horas se puede esperar en la casa con el acetaminofén y administrando mucho. 72 horas. 72 o sea que el primer día no es necesario coger al centro. Ojo, hay condiciones que con fiebre usted tiene que coger desde el primer momento. ¿Cuándo? Cuando junto a esa fiebre aparecen moratones en miembros inferiores y el paciente le luce agudamente enfermo, que el familiar ve que es un paciente que no se mueve, no se puede quedar en la casa. Pero en el paciente que le dan los dolores, le da la fiebre y cuando la fiebre pasa, todo pasó y está como si fuera nada, ese paciente puede esperar a las 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Porque a partir de las 72 horas ya nosotros podemos comenzar con los diagnósticos diferenciales. Podemos decir, ¿es un chikungunya o es un dengue? Porque a partir de las 72 horas ya van a haber cambios en el hemograma que nos pueden hablar de dengue que no hay en chikungunya. Vuelvo y reitero, en el dengue los dolores articulares no son tan llamativos como lo son en el chikungunya. Lo que etiqueta al chikungunya son los dolores articulares acompañados de la fiebre junto a un ras o salpullido que sale en el cuerpo que pica bastante y eso con antialérgico. Con acetaminofén y líquido lo podemos pasar. Ahora, si el paciente tiene una comorbilidad, es diabético, es falsémico, es hipertenso, es un anciano, es un menor de un año, tiene que ir a su médico. Pero es preferible que aunque no tengan lo de la diferencia, vayan donde su médico y sean sinceros. Porque ¿qué resulta en las emergencias? Que como las emergencias están abarrotadas, es posible que llegue uno que realmente esté muy malito o muy malo, sea un adulto. Entonces no se puede atender porque tenemos tantas personas con fiebre en la casa. No se personaliza el tratamiento. Exactamente. Y quizá eso se escapa de los centros, tanto público como privado. Es decir, que la gente tiene que poner su grano de arena en esta situación. Bueno, vamos a la pausa. Estamos con la doctora Chalas, infectóloga. La primera fase de la conversación nos facilita, doctora, es que ya hemos superado el pico y que estamos en una tasa, en una curva bajando la presencia de chikungunya. Es bueno decirlo, doctora, e insistir con esto, porque se ha creado mucho alboroto, mucha confusión, mucha alarma. Sin embargo, todos los médicos hablan de la baja mortalidad que presenta la chikungunya. Ahora, eso no es en todos los casos. Usted ha especificado que si eso no se da en niños, si no se da en ancianos, en personas hipertensas, que tenemos mucho en el país, entonces eso pudiera variar el cuadro. En una persona con un nivel de hipertensión arterial alto, o bajito, con su presión normal, con su presión anormal, ¿qué pudiera pasar en el caso del uso del acetaminofén? Porque he escuchado hablar de eso. Mira, el acetaminofén es un medicamento muy noble, pero que también cuando se usa indiscriminadamente puede producir daño. En el caso del hipertenso específicamente, hay otros medicamentos que se pueden tomar. Lo que pasa es que ahora el ministerio, que nosotros nos dirigimos por el ministerio, por los protocolos de manejo estructurado por sociedades especializadas dentro de lo que nosotros como infectólogos y en aquel momento que nos tocaba dirigir la sociedad de infectología, participamos con OPS y otras instituciones encargadas de lo que son elaborar protocolos de manejo.
lo que se recomienda es el acetaminofén, porque vuelvo y te reitero, si nosotros decimos cuáles otros medicamentos se pueden usar antes de los primeros 4 o 5 días, podemos confundir la situación. Crea confusión. Por el dengue, que sí es verdad que no se puede dar otros medicamentos que no sea acetaminofén. En el caso del hipertenso o de paciente con comorbilidad, lo más recomendable es que vayan a su médico, para que él sea quien le dosifique la cantidad de acetaminofén que se van a tomar, porque el acetaminofén de forma indiscriminada puede producir otros daños. Y de hecho es bueno aclarar, porque también la gente confunde, cree que el acetaminofén me va a actuar profilácticamente. No, el acetaminofén va a actuar en el momento que usted tiene la fiebre y los dolores, disminuyendo esos dolores y bajando la fiebre. Pero no hay que tomar acetaminofén de forma profiláctica para que no me dé, que es otra de las cosas que la población está haciendo. Entonces, con estos pacientes que tienen una comorbilidad, lo que se recomienda es que vayan a su médico y que sea su médico quien le dosifique, quien le dé lo que crea que debe dar. Usted sabe que uno de los graves problemas que tenemos nosotros como sociedad y como pacientes es la automedicación. Sí. Entonces, cuando escuchamos a los profesionales de la medicina recomendar el acetaminofén, hay gente que cada 6 horas se mete un acetaminofén. Se auto ya dice, bueno, cada 8 horas me la voy a beber. Eso es bueno que la población que nos está escuchando lo tenga claro. Es decir, que cuando ya baje la fiebre, dejo de tomar acetaminofén. Claro que sí. Si usted no tiene fiebre, no tiene que tomar el acetaminofén. Ahora, el baño es muy importante. La ducha, bajar la fiebre con medio físico es muy importante. Y el uso del acetaminofén, vuelvo y reitero, dosificado como se recomienda por protocolos. ¿Qué tipo de ducha? Agua a temperatura normal. Temperatura normal. Doctora, se registró recientemente una paciente en el hospital Arturo Grullón que supuestamente murió de chikungunya, y otra paciente embarazada que supuestamente se le atribuye a la chikungunya. Hay gente que no entiende que los pacientes generalmente llegan con un cuadro de dificultad. No, tiene otros cuadros. ¿Y cuál fue la razón Mira, real? En esa niña del hospital Arturo Grullón era una paciente falsémica, donde una de las cosas que sufren los falsémicos con mucha frecuencia son muchos dolores. Y como tenía dolores y un cuadro infeccioso importante, se atribuyó a chikungunya. Pero esa es una paciente falsémica que murió por su condición de falsémica, no por chikungunya, hasta donde los últimos informes que tuvimos. ¿Cuáles son los registros, doctora? Usted que ha estado muy de cerca, que se registraron con la chikungunya. El momento más alto de la chikungunya en Santiago, ¿cuál fue? Bueno, en Santiago específicamente no te puedo dar un dato. Y Santiago es una de las poblaciones que ha tenido menos casos notificados desde el punto de vista que en esta enfermedad hay un subregistro, no porque las autoridades no quieran, sino porque la mayoría de la gente se quedan en la casa. Y esa gente que quedan en la casa no se contabilizan los que van a los hospitales o a la clínica cuando esa clínica reporta. Y los casos que llegaron a Santiago fueron más de los sectores, de los pueblos aledaños, que del mismo Santiago. Entonces, en el país se ha registrado más casos de chikungunya o la mitad de los casos de chikungunya que se han registrado a nivel de todos los países que han sido afectados, que ya tenemos más de 27 países afectados. Nosotros hemos superado los números de casos y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, primero, un pueblo que tiene que acumular agua por la deficiencia que tenemos. Segundo, un pueblo donde nuestra educación todavía está en cuestionamiento. Y esto tiene que ver con la educación, porque 1000 veces se dice, no tire el vaso higiénico al zafacón sin romperlo, porque ese vaso acumula agua y ahí se puede crear el mosquito. Nosotros lo tiramos. Se dice, unte cloro al tanque y tanque tapado, pero la gente no lo hace. Es decir, limpiemos los techos de las carrachas. Lo más simple es que en nuestro propio patio nosotros sembramos bromelias, cuando hace muchos años que se dice que esa mata de bromelia puede acumular agua y que puede crearse el mosquito que transmite el dengue. Entonces, como ustedes han visto, esta ha sido una enfermedad que ha tenido un impacto a todos los niveles, porque incluso los propios empresarios ya se están uniendo al ministerio para ayudar en la prevención
de la eliminación de criadero de mosquitos, porque ellos también han sido afectados. Una noticia que hoy fue que un 40% de los empleados habían sido afectados en muchas empresas, por lo que perdían el rendimiento de su empresa. La ausencia laboral, el ausentismo laboral. Hubo ausentismo escolar, que gracias a Dios que se cerraron las escuelas. Entonces, es una enfermedad de un impacto a todos los niveles, por lo que todos tenemos que unirnos con una misma línea, que es eliminación del criadero de mosquitos. Y hay que decir claro otra cosa. Mucha gente dice que en mi sitio no fumigan. La fumigación no es efectiva. Exacto. La fumigación solo me va a matar mosquitos adultos. Pero no la larva del mosquito, que es la que se está quedando en esa agua que usted tiene acumulada, esa no la vamos a matar con la fumigación. Entonces, definitivamente lo que es eliminar criadero de mosquitos. ¿Por qué? Y los criaderos los tenemos nosotros en nuestras casas. Exactamente. Que es lo que hay que crear. Entonces, ¿por qué se afecta de forma masiva a toda una familia? Porque es simple, que conoce cómo se transmite esto, es fácil. Si hay un enfermo en esa casa, en las primeras 72 horas se llama periodo de viremia. ¿Qué implica? Que si anda un mosquito por esa área y pica a ese enfermo en esos primeros 3 días, viene y me pica a mí que no tengo la enfermedad, y en un tiempo de 5 a 7 días ya yo vengo a tener los síntomas. Porque el mosquito transmitió el virus de aquella persona a mí. Entonces, ¿qué se debe de hacer en la casa? Ahí sí debemos de tomar medidas. Si hay una persona enferma, lo ideal sería tener ropa protegida, tener repelente y ponerse mosquitero para que el mosquito no le pique y entonces pique a otra persona sana. Pero esto no evita eliminar criadero de mosquitos. Esto es una medida, si se quiere decir, paliativa para el contagio de ese grupo de personas que están a su alrededor. Pero a lo que vamos a hacer efectivamente para tratar de disminuir la epidemia es eliminar criadero de mosquitos. ¿Y qué cosa a nosotros nos preocupa? Nos preocupa el dengue. Si es cierto que el otro año nosotros tuvimos un año epidémico de dengue, donde registramos la mayor casuística de muerte por esta enfermedad, no menos es cierto que ya estamos comenzando a tener dengue y que esperamos que como el otro año, que es lo que vemos año tras año, como el otro año fue un año donde tuvimos muchos casos de dengue hemorrágico, de dengue con signo de alarma o de dengue grave, en este año los casos serían dengue sin signo de alarma y dengue menos complicado. Pero vamos a tener casos de dengue. De hecho, ya el pico de los casos de dengue comienzan a subir. Precisamente a partir de esa semana que pasó, ya comenzamos a registrar mucho más casos de dengue. La presencia de chikungunya no puede confundir en un momento dado. Ahí es donde está la situación. Ahí es donde los médicos entonces tenemos que aplicar los diagnósticos diferenciales para que no se nos vaya un paciente con dengue pensando en chikungunya, para que no se nos vaya un paciente con leptospirosis pensando en chikungunya, porque al principio también se confundió la leptospirosis con chikungunya, porque al inicio en la leptospirosis hay dolores articulares y hay fiebre, y ya cuando veían el paciente amarillo, que es una de las complicaciones del paciente con leptospira, fue que pensamos en una leptospirosis. Entonces, tenemos que tener los diagnósticos diferenciales. El paciente no tiene que saber qué yo tengo en el momento, pero el médico, cuando el paciente le llega, sí tiene que saber hacer diagnóstico diferencial para no hacer que ese paciente pueda después complicarse de otra manera. Es decir, que en este caso no es a priori determinar qué puede tener un paciente, sino comenzar a hacer las pruebas una tras otra para determinar qué enfermedad tiene. No pruebas, porque en chikungunya las pruebas no son tan específicas desde el primer momento. En chikungunya no esperamos pruebas para decir el chikungunya. Lo primero es que si tenemos una epidemia en un país y surge un brote en un sitio y a ese brote se estudia, como se hizo con el primer brote de San Cristóbal, se mandaron pruebas a CDC de Atlanta, nos determinaron que eran chikungunya. Ya todo lo que tenga dolor articular y fiebre, tenemos que tratarlo como chikungunya. Ahora, ¿por qué mi insistencia de 4º a 5º día tenemos que valorar al paciente? Porque en el dengue, a partir del 4º día, yo puedo decir, no, esto no es chikungunya, esto es un dengue.
porque el paciente me va a tener fiebre, me va a tener otros síntomas como el vómito, el dolor abdominal, y ahí ya yo con el hemograma, en el chikungunya no hay baja de plaquetas sostenida como lo hay en el dengue, no hay leucopenia, es decir, los glóbulos blancos no bajan tantísimo como bajan en el dengue. Es decir, tenemos una serie de parámetros que en el protocolo de manejo está muy claramente establecido, que nos ayuda a nosotros a hacer lo que es el diagnóstico diferencial. Las políticas públicas las traza el ministerio. Sí. ¿Usted cuál es su opinión sobre esas políticas públicas trazadas? ¿Son correctas? ¿Están claramente definidas? ¿Le falta algo? Mira, realmente el ministerio, yo pienso que desde que comenzó la epidemia ha hecho lo que ha tenido que hacer, aunque quizá hayan deficiencia en algunas cosas. Vuelvo y les reitero que en ese momento que surgía la epidemia me correspondió a mí dirigir la Sociedad Dominicana de Infectología y estuvimos muy de cerca con el ministerio en lo que es la elaboración de las estrategias que a seguir con esta enfermedad, y ha seguido el ministerio en unión con la Sociedad de Pediatría, de Medicina Interna, de Ginecología, con todas las instituciones encargadas como la CACH, el Ejército. O sea, el ministerio se ha apoyado. Desde mi punto de vista, ¿qué ha faltado un poco más de orientación hacia la población con relación a la enfermedad? Pero lo que tenemos un poquito de conocimiento de esto, yo creo que hemos colaborado con el ministerio de una forma u otra. Porque cuando yo vengo a este canal, es porque creo que puedo ser una interlocutora y puedo colaborar para que la gente entienda esta situación. El ministerio yo creo que ha hecho lo que ha tenido que hacer, y para esto no se necesita, bueno, claro, se necesitan más esfuerzos, porque, vuelvo y reitero, lo grande que nos afecta a nosotros es la educación que nos falta, para entender que si yo voy en mi jipeta o usted va en su vehículo, usted no tiene, digo la jipeta porque a uno le llama la atención ver una gente en un buen vehículo tirando un vaso a la calle, y eso lo vemos todos. Entonces, cuando nosotros logremos concatenar lo que es orientación para la salud con educación permanente, entonces nosotros vamos a ayudar a que estas epidemias tengan menos impacto. O sea, eso describe claramente que no son suficientes las políticas de salud del Estado si no hay una integración de la población, sí, a empoderarse de la información recibida y actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que ha pasado? La población, por eso todas las degradaciones de creencia, de que es esto, de que el otro, que es haitiano, bueno, todo lo que han dicho. Porque la población parece que no se ha convencido de lo que realmente existe. Pero lo que nos ha pasado a nosotros ahora fue lo mismo que pasó en África cuando se inició la epidemia. Que en África surge porque tratando un brote de dengue se dan cuenta que hay casos que se salen de lo que es dengue. Y ahí es donde comienzan a estudiar, y ahí es donde se dan cuenta que hay otro virus. Ahí es que usted habla del estudio diferenciado. Del diagnóstico diferenciado. Ahí es que nace entonces. Sí, ahí es donde se dice, hay otro virus que me está causando algo similar, pero que no es dengue. Y ahí es donde se diagnostica que es chikungunya. Entonces la población tiene que empoderarse. Yo le puedo decir a ustedes, pero no solamente recibir la información, doctora, yo insisto que tenemos que accionar. Porque lo más normal es que cuando yo me pare de aquí, yo llame a la esposa mía y le diga, oye, revísame todo el entorno. Claro. Mira, a mí me da, si se quiere decir, lástima cuando yo veo el Ministerio de Salud, el mismo secretario que yo pienso que con sus intenciones ha querido hacer el trabajo, y a él no le ha tocado nada fácil, porque primero viene el cólera, sí, después viene esta epidemia, es decir, le han tocado dos epidemias nuevas, sí, a las cuales se ha tenido que enfrentar, y no estoy defendiendo ministerio. Lo que estoy haciendo justo. No, claro. Incluso las mismas autoridades de aquí, yo en un momento fui en compañía de la directora provincial de aquí a un barrio donde se iba a descacharrizar. Y a mí me dio pena ver que habían apenas 3 comunitarios. Claro, después fueron llegando. Pero lo que uno esperaba era encontrar todo aquel club lleno. Claro. La junta vecina completa. Esperando las autoridades. Sí, claro. Y no fue lo que vi. Entonces, la población tiene que empoderarse de la situación y colaborar. Involucrarse en eso. Sí. Conversamos con la doctora Chala, es nuestra invitada en el día de hoy en esta conversación del Café de Diario 55.
de pobreza que vivimos en el país, por las condiciones en esta etapa de frecuentes lluvias, de etapas ciclónicas donde se dan desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas. Y ellos no piensan en que el río, cuando se desborda, penetra a los retretes que están a la orilla de los ríos y de esas cuencas. Y entonces, ¿qué arrastran? Materia fecal. ¿Pero qué sacan de las cuevas? Las ratones. ¿Y dónde se van los ratones? A compartir en espacios más. Entonces hay un contacto directo y hay una vinculación que necesariamente nosotros tenemos que conocer. Mira, me he dado cuenta que sí, los medios de comunicación están colaborando y yo pienso que es una de las mejores ayudas que pueden aportar. Porque cuando tú traes una persona aquí con un poquito de experiencia de esto, que le habla a la población y que la población lo entiende, eso es una forma de colaborar. Lo que tienen los medios de comunicación hay que tener cuenta con a quienes llevan a orientar, porque muchas veces llevan a orientar a personas que lo que hacen es desorientar y ahí entonces lo que hacen es un efecto contrario a lo deseado. Yo lo veo desde un punto de vista muy lógico de que los medios de comunicación todos se preocupen por esto y que lleven personas que puedan orientar a la población, que hay muchísimos que están actualizados y que saben de esta enfermedad y que pueden dirigir y pueden, o no dirigir, sino que pueden tener un panel creíble y que la población entienda. Porque la otra cosa no es lo mismo tú explicarle a una persona con un nivel de educación o con un nivel que te entienda a una persona que no tenga ningún nivel de entendimiento. Tú tienes que ser llano para que lo que tú vas a transmitirle pueda llegar a esa persona. Entonces, los medios de comunicación lo han hecho, lo están haciendo y yo me imagino que esto es prueba de... El que ustedes nos inviten a nosotros aquí a hablar de esta enfermedad es prueba de. Ahora hay una cosa y ahí el ministerio tiene que tenerlo en cuenta. No debe ser en este momento nada más. Estas son campañas que deben de mantenerse durante todo el año y es una de las cosas que en todos los escenarios lo he dicho. A sabiendas de que son endémicas. Son enfermedades endémicas. Ya el chikungunya vivirá con nosotros para siempre. Entonces, por tener nosotros el mosquito que vive con nosotros, con todo país por ser tropical, vive el mosquito ahí de allí. Tú mira ya cómo están las temperaturas cambiando. Y es un medio muy propicio para que este mosquito viva con nosotros. Entonces, si vive con nosotros, si no podemos escaparnos de él, lo que tenemos es que por lo menos aprender a vivir con él y eliminar lo que se llama criadero de mosquitos para que no tenga tanta incidencia. Pero eso no es cuestión de cuando tenemos el problema, debe ser cuestión de todo el año, porque para el próximo año tenemos que prepararnos. Para el próximo año vamos a tener una alta incidencia de dengue y vamos quizá a tener chikungunya, vamos a tener las dos cosas. ¿Y por qué yo digo para el próximo año? Por lo que le decía anteriormente, el dengue tiene un comportamiento bianual. ¿Qué es esto? Si este año es lento, mañana el otro año viene y nos da duro. Entonces, como el otro nos dio duro, este año va a ser un poco los pronósticos son más suaves. En el otro año va a ser mayor. ¿Qué importancia tiene el chikungunya? Que ya vamos a ser afectados lo que no nos ha dado la enfermedad. Lo que ya le dio la enfermedad, pueden tener la seguridad de que chikungunya no le vuelve a dar. Sin embargo, usted me preocupó porque me dijo que hay unos efectos secundarios que pueden tardar y un comportamiento que puede permanecer, incluso crear situaciones permanentes. De reumatoide. El comportamiento puede ser una fase subaguda y es cuando ya pasaron los 10 días, ya pasó toda la sintomatología, pero yo quedo con los dolores articulares y me pueden durar hasta meses. Y una fase crónica que ella cuando yo duro años con los dolores articulares y ya se convierte en una artritis reumatoidea. Ya de ahí en adelante hay otro tipo de tratamiento que no lo podemos decir por estos medios porque entonces podemos producir otro problema. Pero son las posibilidades. Son las posibilidades. Y la proyección. Entonces con el dengue no hay inmunidad porque son 4 serotipos. Me da dengue a tipo 1 y puedo tener inmunidad para el tipo 1, pero me puede dar el 2 y el 3. ¿Cuál es la diferencia entre los serotipos del 1, 2, 3 y 4? Que afectan indistintamente. Que si a mí me da el tipo 1, no me vuelve a dar tipo 1, pero sí puede darme el 2, el 3 o el 4. Y si me da el 2, 3 y 4, después que me dio 1, me va a dar con mayor agresividad. Porque el cuerpo
va a tratar de defenderse más agresivamente y la patogenicidad va a ser mayor cuando te dé una segunda. O sea, el virus recibe alguna inmutación. No, ¿alguna mutación? No es el serotipo. El serotipo. Porque son 4 serotipos. Ok. Es el serotipo. Y cuando te dan los 4 serotipos, nunca más te vuelve a dar dengue. Sí. Porque no te van a dar los 4 a la misma vez. Pero si te dieron a los 4 serotipos, jamás te va a volver a dar dengue. Ok, entonces se inmuniza el cuerpo. Ahí se inmuniza, pero muy peligroso, ¿no? Ojo, para grupos específicos. No es que deje inmunidad igual que chikungunya, que es uno solo, y me dio la enfermedad y no me vuelve a dar. Sí. Yo tengo 4 posibilidades de que me dé dengue. Y difícilmente a una gente le dé 4 veces. Sí. Pero hay 4 posibilidades de una persona sufrir dengue, por lo que no deja inmunidad. Ya. ¿Es posible que a uno le haya dado dengue en un momento determinado y no haya...? Claro que sí. Esa es la otra diferencia de por qué la epidemia de chikungunya se ha notado más que la de dengue cuando se inició. Mucha gente dice, ¿y por qué cuando comenzó el dengue no fue así? Ah, porque ustedes oían decir de un rompehueso que le daba a la gente. Eso pudo ser dengue y pasaba sin saber qué pasó. Okay. Entonces, si ya a mí me dio... Una enfermedad que una vez se llamó rompehueso. Exactamente. Si ya a mí me dio o me da inaparente, si es un dengue sin signo de alarma, yo me puedo quedar en la casa tomando líquido, me dan mis dolores musculares, que es más los musculares que los articulares en el dengue, y me puede dar mi fiebre y pasó todo sin saber qué pasó. Entonces ya yo tengo inmunidad contra ese serotipo. Entonces me puede dar otro tipo, pero ya este no me va a dar. Y por eso la epidemia se veía menos masiva. Ahora tenemos algo nuevo, nosotros somos un poco también sensacionalistas, los dominicanos. Todos creemos que chikungunya sin ser así, y por eso se nota ahora más la situación. ¿Se puede decir que el chikungunya es más agresivo que el dengue, pero el otro más peligroso? No sé si me entiende. No. Depende del tipo de dengue que sea. Y yo no puedo decir es un dengue grave o un dengue sin signo de alarma hasta yo no tener la evolución de los días de la enfermedad. Y por eso nosotros insistimos del 4.º día en adelante, porque de ahí en adelante cuando se hacen los diagnósticos diferenciales. El chikungunya, lo más que llama la atención son los dolores articulares. Y las ronchas. Hemos visto algunas imágenes. Pero esa roncha no es tanto como los dolores articulares, que es lo que postra el paciente. Eso es la insignia, esa es la etiqueta del virus. ¿Podrían esas ronchas, hemos visto imágenes, no sé si son reales o ficticias en diferentes redes sociales sobre algunas ronchas, pueden llegar a hacerse muy visibles? Sí, se hacen bien visibles, pero desaparecen. Le da un gran blurito, le pica mucho el cuerpo de la persona, pero desaparece. Grullón. Doctora, ¿el pico ya de la enfermedad ha ido bajando? Sí, en este momento se ha notado a partir de la semana pasada que está bajando la incidencia de la enfermedad. En este mismo momento todavía no he revisado la ficha epidemiológica del ministerio, porque siempre trato de los lunes de la mañana revisar, no los revisé antes de venir, pero sí se ha notado un descenso del pico de incidencia de la enfermedad. ¿Y a mí que no me dio la enfermedad? ¿Me salvé de esta parte o todavía se va en riesgo? Es posible que tú te hayas salvado ahora, pero te puede dar en cualquier momento. A la semana. Así que todavía puedo ser víctima. Porque a mi compañero ya lamentablemente le dio, pero a mí... afortunada, porque ya pasó. Afortunadamente. Pasé el tiempo difícil ahí. Ya pasó. Pero finalmente, doctora, ¿qué podemos nosotros esperar entonces pudiera suceder en los próximos meses? Ya bajando la proyección y la curva del chikungunya, pero nosotros teniendo pendiente que estamos en una época de dengue, y estamos en un proceso bastante preocupante a partir de las estadísticas que hemos tenido del año pasado. Usted dice que será un poquito más suave este año, es una noticia bastante alentadora, pero que no puede disminuir nuestra capacidad de pensamiento ni de expectativa. Sí, mira, hay una cosa importante que se ha dado en los últimos 10 años, y es que ya la persona no se queda en la casa cuando tiene el cuadro febril. Aunque en este momento ya están yendo muy a tiempo al médico, porque con 1 hora de fiebre ya arrancan para una emergencia.
quizás sin la necesidad, claro. porque lo mismo que le va a hacer en la emergencia, hay que ponerle un supositorio si es un niño y bañarlo, eso lo pueden hacer en la casa. Pero la gente no se está quedando en la casa, lo que no ayuda desde el punto de vista que tendremos menos complicaciones. Sí. Pero en este momento yo lo que puedo decir es que tenemos que mantenernos con la alerta. Alerta. Entender que aunque baje el chikungunya, podemos tener casos de dengue que nos pueden llevar el paciente. Y como el dengue es lo que me puede complicar más el paciente, pensar en dengue. Entender que no todo lo que es fiebre es chikungunya, porque es un error. No todo lo que es fiebre es chikungunya. Tener los diagnósticos diferenciales, siempre insisto con mis estudiantes en la universidad, en el sentido que cuando vivimos en un país endémico de enfermedades como leptospirosis, malaria, dengue, ahora chikungunya, tenemos que tener, siempre que tenemos el paciente con la fiebre, todas esas posibilidades pendientes. Y ir descartándolas, porque ir descartando esas enfermedades es lo que va a hacer que podamos hacer un mejor trabajo y podamos darle una mayor respuesta al paciente. Desde el punto de vista de la salud pública, sugiero que no debemos de bajar la guardia, debemos de mantenernos durante todo el año con lo que son las campañas de eliminación, la campaña de prevención, sobre todo insistiendo en lo que es la eliminación de criadero de mosquitos. La población debe de empoderarse más, debe de entender que es una situación que nos afecta a todos y que por tanto no solo debemos de esperar del ministerio, que debemos de esperar nosotros aportar también. Usted ha dado una información interesante que yo valoro. El hecho de que usted diga que se está asistiendo con mucha frecuencia y rápidamente, eso es importante porque el año pasado, en las estadísticas, cada vez que revisábamos caso por caso, la mayoría de los casos de muerte de dengue era porque se habían llegado tarde, los cuadros habían avanzado antes de llegar a la emergencia. Entonces es más difícil que ustedes como médicos puedan tratar un asunto, un problema de un paciente que ya está en estado avanzado. Niños que murieron en el hospital Arturo Grullón, pero que venían ya con cuadros. Claro. Que en su lugar de origen no supieron manejar esos protocolos. Entonces, que el hecho de que lleguen temprano, eso es importante. También ha insistido la orientación. Y aunque no todos los médicos lo hacen, ya nosotros nos dedicamos más a hablar con el paciente, a decirle cuáles son los signos de alarma. Mira, si tú revisas, si tú ves que tu niño te presenta esto, tú vienes de una vez donde mío, tú me llamas, tú me mantienes en comunicación. Es decir, que la orientación, como todo, la prevención nos está ayudando a que la cosa sea más llevadera. También yo he visto incluso ya la medicina moderna, donde he visto padres mandándole fotos de los niños por los teléfonos móviles. Eso es un arma de doble filo. Sí, bueno, claro. Porque ahora todo el mundo quiere asistencia, mire. Los médicos que tenemos un poquito bueno, no hacemos eso. Por ejemplo, a mí me mandan una imagen por WhatsApp, por ejemplo. Una consulta. Yo le digo, lamentablemente yo no puedo decirte nada porque no estoy bien. Yo vi una madre que me dice, mira, aquí yo estoy con mi médico hablando sobre mi niño. Yo si lo veo, por ejemplo, si en este momento yo recibo un paciente y lo veo, mañana me dice, doctora, tal y tal cosa, si yo lo vi hoy, yo puedo dar una opinión. Pero sin ver, es difícil que un médico pueda dar una opinión de un diagnóstico sin ver. Puede meter la pata fácilmente. Claro, porque... Entonces, los pacientes tienen que entender eso también. Deben de entender que no es porque uno no quiere, lo que uno quiere es hacerlo bien y no entrar la pata. No, y en el proceso de la evaluación hay algún aspecto físico que ustedes tocan para poder determinar e ir confirmando lo que siempre será sospecha, tratando no lleguen a su escritorio los resultados de los análisis que ustedes envían, porque aquí hay un problema, es que el dominicano siempre dice, cada vez que voy me manda a hacer un análisis. Bueno, pues esa es la confirmación de la sospecha de lo que tú le has dado. Si le oculta algo en el proceso de consulta, es posible que ella no tenga, el médico no tenga la certeza de saber lo que te trata. Eso es así, así es. Bueno. Gracias, doctora. Gracias por su disposición el día de hoy de aportar a todos nuestros televidentes estas informaciones que son orientadoras definitivamente sobre este mal que nos acosa hoy y que pudiera estar continuando. Una información final que quiero insistir en la necesidad de que el año entero el Ministerio de Salud Pública
y todos estemos empeñados en elevar los niveles de concienciación sobre las enfermedades para cuando lleguen los momentos entonces estar debidamente preparados. Que no pueden ser campañas temporales, sino que tienes un programa permanente de conciencia que llegue incluso a las escuelas, en las aulas, tocar el tema. Eso es. Doctora, y ya nos despedimos, pero una pregunta breve. ¿Hay diferencias en el tratamiento del chikungunya en menores que en adultos? No, el tratamiento es el mismo, la dosificación es lo que varía. Okay, es decir, el mismo tratamiento. Es decir, lo mismo que puedo beber yo para de acetaminofén no puede ser para un niño. Sí, es lo mismo. La misma dosis que yo te doy como adulto no se la puedo dar a un niño, pero eso está claramente establecido. Vuelvo y reitero, las enfermedades de notificación obligatoria, como es el caso de chikungunya, que eso es otra cosa. Nosotros también tenemos su registro porque no todos los médicos reportan. Tenemos protocolos de manejo, vamos a apoyarnos de los protocolos de manejo y ahí está claramente establecida la dosis para las diferentes edades e incluyendo para el adulto. Bueno, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros y hasta aquí Diario 55, La Diferencia.